104 años. Esa es la cifra que marca el final, pero también la condena. Vivir 104 años significa ver nacer el siglo XX, verlo madurar, verlo sangrar en 2 guerras mundiales y verlo morir, mientras tú sigues respirando. Rose Fitzgerald Kennedy no solo vio pasar el tiempo, vio cómo el tiempo devoraba, uno a uno, a los frutos de su propio vientre. Imaginad por un segundo sobrevivir a 4 de tus hijos de forma violenta, ver a otros 2 destruidos por el escándalo y la enfermedad, y tener que mantener la espalda recta, la barbilla alta y la sonrisa perfecta frente a las cámaras. Dicen que Dios nunca nos da una cruz más pesada de la que podemos cargar, pero en el caso de Rose parece que el cielo quiso poner a prueba los límites del acero humano. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en la psique de una mujer que construyó una dinastía sobre cimientos de disciplina y tragedia. Antes de comenzar este viaje, quiero pediros algo. Id a los comentarios y escribid la palabra legado, si creéis que el apellido y la fama valen cualquier sacrificio, o la palabra libertad, si pensáis que el precio a pagar es demasiado alto. Os estaré leyendo. Para entender a la madre que sobrevivió a todo, primero hay que entender a la niña que aprendió a obedecer. Rose nació en 1890, en un Boston donde los irlandeses católicos eran vistos como ciudadanos de segunda clase, por mucho dinero que tuvieran. Pero Rose no era una irlandesa cualquiera. Era la hija de John F. Fitzgerald, conocido como Honey Fitz, el alcalde de Boston. Desde la cuna, Rose no aprendió canciones infantiles, aprendió a hacer campaña. Su padre, un hombre carismático y dominante, le enseñó que la imagen pública lo era todo. No importaba cómo te sentías por dentro, importaba cómo te veían los votantes. Era una chica brillante, con una mente afilada para las matemáticas y la historia. Soñaba con ir a la Universidad de Wellesley, un lugar prestigioso, laico, intelectual. Pero su padre dijo no, un rotundo y sonoro no. El alcalde de Boston no podía permitir que su hija se mezclara con protestantes y librepensadores. La envió a un convento en los Países Bajos y luego a una escuela del Sagrado Corazón. Rose obedeció. Enterró su ambición académica y aprendió la lección más importante de su vida, una que luego inculcaría a sus propios hijos con una severidad militar. Los deseos individuales no importan. Lo único que importa es la familia y la fe. Esa renuncia sembró en ella una semilla de acero. Si ella no podía conquistar el mundo con su intelecto, crearía a los hombres que lo harían por ella. En ese silencio devoto, la futura matriarca comenzó a afilar sus armas, esperando al socio perfecto para su gran empresa. El amor, en el mundo de Rose, no era un cuento de hadas, era una estrategia. Cuando conoció a Joseph Patrick Kennedy, no vio solo a un joven apuesto con una sonrisa arrogante. Vio a un igual. Joe no venía de la realeza política como ella, pero tenía algo que a Rose le fascinaba, un hambre insaciable. Era el hijo de un tabernero que se había abierto paso a codazos en el mundo de las finanzas. Ambos compartían una herida abierta, el desprecio de la élite protestante de Boston, los llamados brahmanes, que nunca los aceptarían en sus clubes de campo por muy ricos que fueran. Juntos, Rose y Joe decidieron que si no podían unirse a la aristocracia, la comprarían, o mejor aún, la superarían. Se casaron en octubre de 1914. No fue solo una boda, fue una fusión corporativa. Rose asumió su papel con una eficiencia aterradora. Su trabajo era gestionar la producción de herederos, y vaya si lo hizo. En los siguientes 17 años, dio a luz a 9 hijos. Pero Rose no era una madre que simplemente acunaba bebés. Ella era la gerente de una fábrica de excelencia.
Desarrolló un sistema de fichas similar al que se usaba en las oficinas de su marido, para llevar un registro médico y moral de cada niño. Peso, altura, enfermedades, calificaciones, comportamiento. Todo estaba documentado. La casa de los Kennedy no era un hogar, era un campo de entrenamiento. En la mesa, durante la cena, no se hablaba de banalidades. Rose pegaba recortes de periódicos en las paredes y exigía a sus hijos, incluso a los más pequeños, que opinaran sobre la actualidad mundial. Si no tenías una opinión inteligente, mejor no hablabas. Joe, el padre, les enseñó a ganar a cualquier precio. Rose, la madre, les enseñó a no mostrar dolor. Los Kennedy no lloran, les decía. Les inculcó la idea de que eran especiales, elegidos, superiores. Les dio una fe católica inquebrantable, pero una fe que servía como armadura, no como consuelo. Iban a misa todos los días, no solo para rezar, sino para recordarles que Dios estaba de su lado. Sin embargo, en esa búsqueda obsesiva de la perfección, en esa cadena de montaje de presidentes y líderes, había un eslabón que no encajaba. Una pequeña grieta en el mármol perfecto que Rose estaba puliendo con tanto esmero, y esa grieta tenía nombre de mujer. Rosemary Kennedy nació en 1918, en plena pandemia de gripe española. Fue la tercera hija, la primera niña, y desde el principio Rose supo que algo no iba bien. El parto fue difícil. La enfermera, esperando a que llegara el médico, intentó retrasar el nacimiento manteniendo al bebé en el canal de parto durante 2 horas fatídicas. Esa decisión, tomada en el pánico del momento, marcó el destino de Rosemary y, en última instancia, el alma de su madre. A medida que crecía, Rosemary no podía seguir el ritmo frenético de sus hermanos. Mientras Joe Jr. y Jack competían ferozmente en deportes y debates, Rosemary se quedaba atrás, luchando por atarse los zapatos o escribir una frase sencilla. Para una mujer como Rose, que había diseñado su vida en torno a la excelencia y la perfección, la discapacidad de Rosemary no era solo una tragedia médica. Era un fallo en el sistema. Era algo que debía ocultarse. Imaginen la tensión en esa casa. La madre perfecta, la esposa del embajador, la mujer que siempre salía impecable en las fotos, tenía una hija que no podía presentar en sociedad sin temor al ridículo. Rose intentó de todo. Consultó a especialistas, envió a Rosemary a escuelas privadas, la sometió a regímenes estrictos, creyendo que con suficiente disciplina la niña se corregiría. Pero la biología no entiende de ambición. A medida que Rosemary se convertía en una mujer joven, se volvió más difícil de controlar. Tenía rabietas, escapadas nocturnas y una sexualidad incipiente que aterrorizaba a sus padres. En la mente calculadora de Joe Kennedy, una hija embarazada fuera del matrimonio o envuelta en un escándalo podía destruir las carreras políticas de sus hijos varones antes de que empezaran. Rose, atrapada entre su instinto maternal y su lealtad ciega al proyecto familiar, vio cómo su marido tomaba las riendas de la situación. En 1941, Joe tomó una decisión que se convertiría en el secreto más oscuro del clan. Habló de un nuevo procedimiento quirúrgico, una lobotomía que prometía calmar los ánimos violentos de los pacientes. Rose, quizás por negación, quizás por obediencia, o quizás porque en el fondo también quería que el problema desapareciera, no detuvo la mano de su marido. Lo que sucedió en ese quirófano no fue una cura. Fue una carnicería que borró a Rosemary del mundo de los vivos, dejándola con la mente de una niña de 2 años para el resto de su vida. Y Rose, la madre, tuvo que seguir sonriendo. Si Rosemary fue el error que había que esconder, Joe Jr. era el trofeo que había que exhibir. Era la obra maestra de Rose, el modelo original de la fábrica Kennedy. Alto,
guapo, carismático y ferozmente inteligente. Sobre sus hombros descansaba el peso de una profecía familiar. Él sería el primer presidente católico de los Estados Unidos. Rose lo había criado para eso, moldeando cada aspecto de su carácter para la grandeza. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Joe Jr. no dudó en alistarse como piloto naval. No era solo patriotismo, era el siguiente paso lógico en su carrera hacia la Casa Blanca. Un héroe de guerra es un candidato invencible. Rose despedía a sus hijos con una mezcla de orgullo espartano y terror silencioso, confiando en que el rosario que apretaba en su bolsillo sería suficiente escudo contra la metralla alemana. Pero la guerra no entiende de destinos manifiestos. Era agosto de 1944. Joe Jr., impulsado por esa necesidad patológica de superar a todos, incluso a su hermano Jack, que ya había regresado como un héroe del Pacífico, se ofreció voluntario para una misión suicida secreta llamada Operación Afrodita. El plan consistía en pilotar un avión cargado con toneladas de explosivos, convertirlo en una bomba volante y saltar en paracaídas antes de que impactara contra el objetivo nazi. Algo salió mal. Una chispa eléctrica, un fallo técnico, nunca se supo con certeza. El avión explotó en el aire sobre el Canal de la Mancha, desintegrando al hijo dorado de los Kennedy en una bola de fuego. No hubo cuerpo que enterrar, no hubo despedida, solo un vacío repentino donde antes estaba el futuro de la familia. La noticia llegó a la casa de verano en Hyannisport, mientras la familia se preparaba para el almuerzo. Cuando Rose recibió el golpe, su reacción definió el resto de su vida. No gritó. No se derrumbó frente a los sirvientes ni frente a sus otros hijos. Se retiró a su habitación, cerró la puerta y se entregó a su fe con una intensidad que rozaba la locura. Para Rose, la muerte de Joe no podía ser un accidente sin sentido. Tenía que ser una prueba divina, un sacrificio necesario en el altar de algo más grande. Al día siguiente, salió de su cuarto, impecablemente vestida, y se fue a misa. Prohibió que la tristeza paralizara la casa. La misión de la familia continuaba, y ahora la carga de la corona pasaba al segundo en la línea, el enfermizo y despreocupado Jack. La maquinaria no podía detenerse, ni siquiera por la muerte del favorito. Mientras Rose reajustaba las piezas del tablero tras la muerte de Joe, se abrió otro frente de batalla, esta vez dentro de su propio corazón. Kathleen, a la que todos llamaban Kik, era la hija que más se parecía a Rose en espíritu. Era vivaz, encantadora y tenía ese magnetismo Kennedy que iluminaba cualquier habitación. Pero Kik tenía algo que a Rose le aterraba, una voluntad propia que no se doblegaba ante los dogmas de la Iglesia. Durante su estancia en Inglaterra, mientras su padre era embajador, Kik se enamoró perdidamente de William Cavendish, el marqués de Hartington. Era el partido perfecto, aristocracia británica pura, heredero de un ducado, inmensamente rico. Solo había un problema, un obstáculo insalvable para la devota Rose. Billy era protestante. Para Rose Kennedy, el catolicismo no era una opción de domingo, era la identidad nuclear de su existencia y la única vía de salvación eterna. Casarse fuera de la Iglesia no era solo una decepción social, era un pecado mortal, una condena al infierno. Se desató una guerra epistolar y emocional entre madre e hija. Rose utilizó todas las armas de su arsenal: culpa, amenazas de excomunión, manipulación emocional. Le dijo a Kik que verla casarse con un protestante sería peor que verla morir. Pero Kik, impulsada por el mismo fuego que corría por las venas de su madre, no cedió. En mayo de 1944, apenas unos meses antes de la muerte de Joe Jr., Kik se casó con Billy en una oficina del registro civil en Londres. La reacción de Rose fue gélida. Se negó a asistir a la boda. Envió un telegrama, pero su corazón estaba cerrado.
Consideraba que su hija había traicionado a Dios y a la familia. Sin embargo, el destino, con su cruel sentido de la ironía, intervino de nuevo. Apenas 4 meses después de la boda, Billy murió en combate en Bélgica, abatido por un francotirador alemán. Kik quedó viuda a los 24 años, devastada y sola en Inglaterra. Cualquiera esperaría que Rose corriera a consolar a su hija, a traerla de vuelta al redil, pero la rigidez moral de Rose era un muro de hormigón. Veía la muerte de Billy casi como una retribución divina, una señal de que esa unión nunca debió existir. La brecha entre madre e hija se convirtió en un abismo silencioso, lleno de palabras no dichas y juicios religiosos que pesaban más que el amor maternal. La viudez no domó el espíritu de Kik, lo hizo más temerario. Después de la guerra, decidió quedarse en Europa, lejos de la asfixiante atmósfera de santidad y ambición que su madre imponía en Estados Unidos. Allí, Kik cometió el error definitivo a los ojos de Rose. Se enamoró de Peter Fitzwilliam. Peter no solo era protestante, era un hombre casado, un jugador, un vividor con fama de mujeriego que estaba en proceso de divorcio. Si casarse con un protestante era malo, casarse con un hombre divorciado era una abominación que expulsaba a Kik automáticamente de los sacramentos y de la respetabilidad. Rose estaba horrorizada. Amenazó con repudiarla completamente, con cortar cualquier lazo financiero y emocional. Le advirtió que si seguía adelante con esa relación, sería una paria para siempre. Kik, desesperada por encontrar la felicidad que la guerra le había arrebatado y decidida a enfrentarse a su madre por última vez, planeó un viaje al sur de Francia con Peter para presentarle a su padre, Joe, quien siempre había sido más indulgente con los pecados de la carne que Rose. Era mayo de 1948. Subieron a una pequeña avioneta para cruzar hacia la Riviera Francesa. El clima era terrible. Una tormenta azotaba las montañas de Ardèche. El piloto, quizás presionado por la prisa de Peter, intentó volar a través de la turbulencia. La avioneta se estrelló contra una ladera, matando a todos a bordo instantáneamente. Kik tenía 28 años. Cuando la noticia llegó a Rose, el golpe fue doble. El dolor de perder a otra hija y la vergüenza insoportable de las circunstancias. Su hija había muerto en pecado mortal, junto a un hombre casado, sin confesión, sin extremaunción. Para la teología estricta de Rose, esto significaba que el alma de su hija estaba en peligro eterno. La respuesta de Rose fue brutalmente fría ante los ojos del mundo. Se negó a ir al funeral en Inglaterra. Alegó que su salud no se lo permitía, pero todos sabían la verdad. No podía pararse frente a esa tumba. Fue Joe, el padre, quien viajó solo para enterrar a su pequeña Kik en tierra extranjera, rodeado de la familia de su difunto esposo protestante. Rose se quedó en casa, rezando rosarios interminables, tratando de negociar con Dios la salvación de una hija a la que había juzgado en vida y abandonado en la muerte. 2 hijos muertos en 4 años, y la cuenta no había hecho más que empezar. El destino esperó a que el mundo creyera del todo en el cuento, y entonces eligió un mediodía luminoso para romperlo. El 22 de noviembre de 1963, John Fitzgerald Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas, mientras viajaba en una caravana presidencial, y la noticia atravesó el planeta como una descarga eléctrica. En Hyannisport, Rose no estaba frente a las cámaras ni en un balcón. Estaba donde siempre había estado cuando la vida se volvía insoportable, en el territorio íntimo de la fe. Ese refugio que para ella no era consuelo, sino disciplina. La llamada llegó como llegan las tragedias verdaderas, sin música, sin preparación, sin misericordia. Nadie en la familia necesitó explicar demasiado. Bastó una frase quebrada y un silencio largo al otro lado. Rose escuchó, apretó los labios
y durante un instante no fue la matriarca perfecta ni la madre de América. Fue solo una mujer que había pasado toda su vida temiendo exactamente ese momento. Porque Rose llevaba décadas viendo señales. Cuando un hijo muere, la mente aprende que el siguiente golpe siempre está en camino. Lo que para otros era impensable, para ella ya había sido ensayado en pesadillas privadas. Se dijo que no lloró, que se mantuvo erguida, que ordenó que no hubiera histeria. Pero la verdad suele ser más extraña que las leyendas. Rose no necesitaba demostrar fortaleza con gestos teatrales. La fortaleza, para ella, era funcional. Era hacer lo necesario para que la familia no se desintegrara bajo el peso del horror. Mientras el país entero se paralizaba frente a televisores en blanco y negro, Rose tomó una decisión que había tomado antes, demasiadas veces. Convertir el dolor en ritual. Convertir el caos en una secuencia de rezos, llamadas, instrucciones y una sola obsesión inquebrantable: que los Kennedy no se derrumban en público. En Washington, Jacqueline Kennedy caminó detrás del féretro con una dignidad que parecía sobrehumana, y esa dignidad, en parte, era también una herencia. Rose había criado a sus hijos para resistir, pero también había criado a sus nueras para pertenecer a un relato. En esos días, la familia no era solo una familia, era una institución vigilada por millones de ojos. Rose comprendía como pocos que el país no solo había perdido a un presidente, había perdido una idea. Y en el vacío que dejó Jack, ella sintió el cambio de temperatura de la historia, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Esa noche, cuando el ruido del mundo se apagó por unas horas, Rose enfrentó una realidad que jamás permitiría que se pronunciara en voz alta. Había sobrevivido a Joe Jr., había sobrevivido a Kik, había sobrevivido al sacrificio secreto de Rosemary. Ahora había sobrevivido también a Jack, el hijo que el destino había aceptado a regañadientes como reemplazo del primogénito. Para una madre común, esa secuencia sería el final. Para Rose era un aviso. Si la tragedia había sido capaz de entrar en la Casa Blanca, entonces ningún lugar era seguro, y todavía quedaban hijos vivos. Después del entierro, el mundo siguió girando con una normalidad ofensiva. Las noticias cambiaron de tema, los comercios abrieron, los coches circularon, pero dentro de la familia el tiempo se rompió. Joe, el patriarca, seguía atrapado en su silla, incapaz de hablar, y sin embargo, su mirada decía lo suficiente. Rose se sentaba junto a él como si custodiara una ruina sagrada. No había grandes escenas. Había pequeños gestos repetidos con precisión: el pañuelo, el rosario, la postura recta. 2 personas encerradas en un silencio que lo contenía todo: la ambición, las culpas, los secretos, las muertes, las victorias. En la superficie, Rose asumió el rol de sostén para el clan, y lo hizo con la misma lógica con la que había criado a sus 9 hijos: organización, control, disciplina. Pero el control, cuando el dolor se vuelve demasiado grande, se convierte en otra cosa. Se convierte en una forma de negación. Rose empezó a vivir como si el sufrimiento pudiera ser administrado, como si cada pérdida fuera un expediente cerrado y archivado. Y sin embargo, la sombra de Dallas no se dejaba archivar. Cada vez que veía una foto de Jack, cada vez que oía su nombre, volvía la misma pregunta sin respuesta: ¿qué clase de madre sobrevive a sus hijos y sigue caminando? Mientras tanto, el mundo se enamoraba del mito. Camelot se convirtió en una palabra mágica, una manera elegante de decir que la esperanza había sido asesinada. A Rose le convenía el mito, pero también le aterraba. Los mitos exigen sacrificios, y ella ya conocía el precio real. En privado, la familia ajustaba su estrategia.
Había otro hijo que podía llevar la antorcha. Robert, el hermano intenso, el hombre que había sido fiscal general, el que había vivido pegado a Jack como una sombra leal. Y había otro, Ted, el Benjamín, joven aún, con esa mezcla peligrosa de encanto y fragilidad. Rose no necesitó pronunciar el plan. Lo respiraban. En su mundo, el proyecto no terminaba porque la vida fuera cruel. El proyecto seguía precisamente porque la vida era cruel. La misión familiar siempre había tenido algo de pacto, como si el éxito pudiera comprar una tregua con el destino. Rose sabía que esa idea era falsa, pero también sabía que sin esa idea la familia se derrumbaría por dentro. Así que siguieron. Discursos, campañas, sonrisas, fotografías y detrás un dolor tan antiguo que ya parecía parte de la sangre. En los años siguientes, Rose se volvió una presencia más distante, casi ceremonial, una figura que aparecía en actos benéficos y misas, impecable, como si el luto pudiera plancharse. Pero su distancia no era frialdad, era supervivencia. Una madre que ha enterrado demasiado aprende a protegerse incluso del amor, porque amar significa arriesgarse a perder otra vez. La década avanzó y Estados Unidos se llenó de heridas nuevas, protestas, tensiones raciales, una guerra que devoraba jóvenes en tierras lejanas y una sensación general de que la promesa se estaba pudriendo desde dentro. En ese clima, Robert Kennedy se lanzó a la carrera presidencial. Su discurso hablaba de justicia, de reconciliación, de una América que aún podía salvarse. Para muchos, era el heredero moral de Jack. Para Rose, era otra apuesta contra el abismo. El 5 de junio de 1968, Robert F. Kennedy fue asesinado en Los Ángeles, tras ganar las primarias de California, y murió poco después por las heridas. La noticia llegó como una repetición monstruosa, como si alguien hubiera rebobinado la cinta de Dallas y la hubiera reproducido con un rostro diferente. Rose, otra vez, tuvo que ser la mujer que recibe el golpe y no se quiebra en público. Pero esta vez el golpe tenía una cualidad distinta. No era solo el dolor de perder a un hijo, era el terror de entender que el apellido parecía atraer la violencia, como si la historia hubiera marcado a los Kennedy con un signo visible para los cazadores de símbolos. www.britannica.com/biography/Rose-Kennedy. En la familia, el duelo se mezcló con la paranoia. Cada evento público se volvió amenaza. Cada multitud era un riesgo. Rose observaba a sus nietos y veía futuros posibles con la misma claridad con la que antes veía campañas y victorias. Solo que ahora las posibilidades se llenaban de finales abruptos. Y aún así, la matriarca no permitió que el miedo gobernara la casa. Su fe, rígida como una armadura, le ofrecía un lenguaje para lo incomprensible. Prueba, sacrificio, misterio, voluntad divina. Palabras que, repetidas suficientes veces, podían parecer explicación. Pero el corazón no se alimenta de palabras. Rose empezó a cargar un cansancio que no se veía en las fotos, un cansancio que no se curaba con misas ni con actos públicos, un cansancio que venía de una cuenta demasiado larga. 9 hijos, demasiadas despedidas, y todavía, por cruel ironía, ella seguía ahí, viva, observando cómo el mundo convertía su maternidad en leyenda, cuando en realidad había sido una batalla interminable. La muerte de Robert dejó a la familia mirando hacia el único hermano varón que quedaba con fuerza política real, Ted, el Benjamín, el que había crecido viendo a sus hermanos mayores
convertirse en mitos y luego en tumbas. Rose lo miró con el mismo impulso antiguo: proteger el proyecto, proteger el legado, proteger el apellido. Y al mismo tiempo, en un rincón que nunca mostraría, quizá apareció una súplica muda: que esta vez, por favor, la historia se detuviera, que el destino ya estuviera satisfecho. El verano de 1969 debía ser la apoteosis póstuma de John. El hombre había llegado a la luna, cumpliendo la promesa que el presidente asesinado había lanzado al viento años atrás. Pero mientras la humanidad miraba hacia el cielo con asombro, la familia Kennedy miraba hacia las aguas negras de un estanque en la isla de Chappaquiddick. Ted, el último de los hermanos, el superviviente, el que cargaba con las expectativas aplastantes de un padre moribundo y una nación nostálgica, cometió un error que no se podía tapar con sonrisas ni con dinero. Un accidente de coche, una mujer joven muerta llamada Mary Jo Kopechne y una huida cobarde que duró demasiadas horas. Para Rose, este golpe fue diferente a los anteriores. No había gloria aquí, no había sacrificio heroico ni defensa de la patria. Había vergüenza. La peor pesadilla de Rose no era la muerte, era el escándalo moral que manchara el apellido de forma irreparable. Ted no había muerto, pero había matado su futuro político y, en cierto modo, había traicionado la narrativa de excelencia que ella había esculpido con tanto rigor. Mientras el mundo celebraba el alunizaje, en Hyannisport se respiraba una atmósfera de funeral en vida. Rose, sin embargo, no repudió a su hijo menor. Al contrario, activó ese mecanismo de defensa ciego que poseen las madres de dinastías: cerrar filas. Visitó a Ted, rezó por él, y ante la prensa mantuvo esa máscara impenetrable de dignidad. Pero por dentro, algo se había roto. La idea de que los Kennedy eran elegidos de Dios para guiar al pueblo se desmoronaba ante la realidad de la falibilidad humana. Ted no era un santo, era un hombre asustado y fallido. Rose tuvo que aceptar que no habría un tercer presidente Kennedy, al menos no pronto. La antorcha se había apagado en el agua turbia de aquel puente, y ella, la guardiana de la llama, tuvo que aprender a vivir no con el dolor de la pérdida, sino con el dolor, quizás más agudo, de la decepción. Si Chappaquiddick fue el golpe al espíritu de la familia, noviembre de 1969 trajo el golpe a su estructura. Joseph P. Kennedy, el patriarca, el hombre que había soñado el imperio y lo había financiado con ambición desmedida, finalmente se rindió. Después de 8 años de silencio, forzado por la apoplejía, atrapado en una silla de ruedas, viendo cómo sus hijos caían uno tras otro, su corazón dejó de latir. Rose estaba a su lado, como había estado durante más de medio siglo. No hubo lágrimas dramáticas, hubo, más bien, un cierre solemne. El socio, el cómplice, el arquitecto se había ido. Con la muerte de Joe, Rose quedó sola en la cima de la pirámide. Ya no era la ejecutora de las órdenes de nadie, era la autoridad suprema. Muchos esperaban que, sin la sombra dominante de su marido y con tantos hijos muertos, Rose se marchitara, se retirara a un asilo de ancianos de lujo a esperar su propio final. Se equivocaban. La muerte de Joe pareció liberar en ella una nueva reserva de energía. A los 79 años, Rose Kennedy no se preparó para morir, se preparó para reinar. Se convirtió en la curadora del museo de su propia vida. Empezó a organizar meticulosamente los archivos familiares, las cartas, las fotos. Quería asegurarse de que la historia se contara como ella quería, no como los historiadores o los periodistas decidieran. La casa de Hyannisport se convirtió en su santuario y su cuartel general. Rose seguía nadando en el océano Atlántico cada mañana, sin importar la temperatura del agua, desafiando a la vejez
con la misma ferocidad con la que había desafiado a la tragedia. Se vestía para cenar cada noche, aunque cenara sola. La disciplina no era un hábito para ella, era la estructura ósea de su existencia. Sin Joe, Rose demostró que el acero de la familia no venía del dinero del padre, sino de la voluntad de la madre. La década de los 70 trajo un nuevo desafío para la matriarca: los nietos. Eran docenas, una tribu ruidosa y desorientada que crecía bajo la sombra gigantesca de unos tíos mártires y unos padres ausentes o traumatizados. Rose intentó aplicar con ellos la misma pedagogía de hierro que había usado con sus hijos: lecciones de historia en la mesa, exámenes de actualidad, correcciones de postura. Pero los tiempos habían cambiado. La contracultura, las drogas y la rebeldía habían penetrado incluso en los muros de Hyannisport. Los nietos no veían la disciplina de Rose como una virtud, sino como una reliquia asfixiante. El caso más doloroso fue el de David, el hijo de Robert. El niño que había visto por televisión cómo mataban a su padre en directo nunca se recuperó. Mientras Rose le hablaba de fe y deber, David buscaba consuelo en la heroína. Para Rose, ver a la nueva generación autodestruirse no por balas de asesinos, sino por agujas y excesos, era una tortura incomprensible. No encajaba en su visión del mundo. ¿Cómo podían desperdiciar la vida y las oportunidades por las que sus tíos habían muerto? Sin embargo, incluso ante la decadencia, Rose no cedió. Escribía cartas a sus nietos, exhortándolos a la virtud, ignorando a menudo la profundidad de sus heridas psicológicas. Se convirtió en una figura temida y venerada a la vez, una abuela que parecía inmortal, hecha de otro material. La abuela es de hierro, decían. Pero el hierro también se oxida, y la soledad de ver cómo la maldición Kennedy mutaba y seguía cobrándose víctimas, ahora por suicidios lentos y sobredosis, debió ser un calvario silencioso. Rose seguía caminando por la playa, paso rápido, cabeza alta, intentando caminar más rápido que la tristeza, intentando demostrarle a Dios y al mundo que los Kennedy, o al menos ella, nunca se rendirían. Los años pasaban con una lentitud cruel para Rose, quien atravesó la década de los 80 sin rendirse al tiempo. A los 90 años seguía organizando eventos benéficos, asistiendo a misas diarias y supervisando la Fundación Joseph P. Kennedy Jr., creada en memoria de su primogénito. Pero la longevidad, esa bendición que muchos desean, se había convertido para ella en una forma de castigo. Vivir tanto significa ser testigo de demasiado. Significa ver morir no solo a tus contemporáneos, sino también a tus hijos, y luego empezar a enterrar a tus nietos. En 1984, David Kennedy, el hijo atormentado de Robert, fue encontrado muerto en un hotel de Palm Beach por una sobredosis de cocaína y pastillas. Tenía 28 años. Rose había intentado salvarlo con rosarios y sermones, pero la adicción no entiende de linaje ni de fe. La noticia la golpeó con una familiaridad grotesca. Otro Kennedy muerto joven, otra llamada telefónica, otro funeral, otra caja bajando a la tierra mientras el apellido se convertía en sinónimo de tragedia perpetua. Pero David no sería el último. En 1997, Michael Kennedy, otro de los nietos, murió en un accidente de esquí tras estrellarse contra un árbol mientras jugaba un partido de fútbol sobre la nieve. Y en 1999, John F. Kennedy Jr., el hijo de Jack, el niño que había saludado al féretro de su padre con una inocencia desgarradora, se estrelló con su avioneta en el Océano Atlántico junto a su esposa y su cuñada. Pero Rose ya no estaba consciente para recibir esas noticias. Para entonces, la mente de la matriarca había empezado a apagarse, quizás como un acto de misericordia divina.
En los años finales de su lucidez, Rose desarrolló un ritual obsesivo. Caminaba por la casa grande de Hyannisport tocando los retratos de sus hijos muertos, como si pudiera comunicarse con ellos a través del cristal y la madera. Hablaba en voz baja con Joe Jr., con Jack, con Bobby, con Kik. Les contaba sobre el clima, sobre quién había venido a visitarla, sobre los nietos problemáticos. Era una conversación unilateral con fantasmas, pero para Rose tenía más sentido que hablar con los vivos. Los muertos no la decepcionaban. Su fe católica, que durante décadas había sido su armadura, comenzó a resquebrajarse de maneras sutiles. Seguía yendo a misa, pero sus comentarios en privado revelaban una duda profunda que jamás admitiría públicamente. ¿Por qué Dios me mantiene aquí?, preguntaba a veces a sus cuidadores. No era una pregunta retórica, era un grito de cansancio existencial. Había cumplido con todos los rituales, había rezado millones de avemarías, había ido a comunión hasta el agotamiento, y aún así, su recompensa era seguir viva mientras todos los que amaba se pudrían bajo tierra. Empezó a sospechar que quizás Dios no la mantenía viva por amor, sino por otra razón que no alcanzaba a comprender. Quizás era un castigo, quizás era una prueba que nunca terminaría. Rose desarrolló una relación extraña con la memoria. Algunos días recordaba con claridad total eventos de 1920. Otros días no reconocía a sus propios hijos vivos. Ted venía a visitarla y ella le preguntaba dónde estaba Jack, cuándo vendría a cenar. Ted, el único hijo varón sobreviviente, tenía que explicarle una y otra vez que Jack estaba muerto, y cada vez era como matarlo de nuevo frente a su madre. La mente de Rose se convirtió en un laberinto donde pasado y presente se mezclaban, donde los muertos regresaban brevemente y los vivos desaparecían en la niebla. Fue en esta época cuando los periódicos comenzaron a publicar artículos preguntándose si Rose Kennedy seguía viva. Se había vuelto tan anciana, tan invisible, que para el mundo casi era un mito, una leyenda urbana. La madre de los Kennedy que sobrevivió a todo. Era más un concepto que una persona. Pero ella seguía ahí, respirando, aunque el propósito de esa respiración se había vuelto borroso incluso para ella misma. El mundo cambió a un ritmo vertiginoso mientras Rose permanecía inmóvil en su habitación. Cayó el muro de Berlín, terminó la Guerra Fría, estalló la era de Internet. Nada de eso tocaba la realidad de una mujer que había nacido cuando aún circulaban carruajes de caballos por Boston y que ahora veía aviones cruzar el cielo sin comprender del todo qué eran. Rose se había convertido en una prisionera del tiempo, atrapada en un cuerpo que se negaba a rendirse mientras su mente se fragmentaba como un espejo roto. Sus últimos años fueron una existencia de penumbra. Pasaba los días en una silla de ruedas frente a la ventana que daba al océano, ese mismo océano donde nadaba cada mañana en su juventud desafiante. Ahora solo podía mirarlo. Sus cuidadoras le leían el periódico, aunque no estaba claro si comprendía las palabras. Le ponían discos de música clásica que en otro tiempo disfrutaba. Le cepillaban el cabello blanco con la misma meticulosidad con la que ella supervisaba la apariencia de sus hijos décadas atrás. Rose Kennedy, la mujer que controló cada detalle de su vida y la de su familia, ya no controlaba nada, ni siquiera sus propios recuerdos. Ted, el último hijo, venía a verla regularmente. Se sentaba junto a ella y le hablaba sobre el Senado, sobre sus nietos, sobre todo y nada. A veces ella parecía reconocerlo y sonreía débilmente. Otras veces lo miraba con extrañeza, como si fuera un desconocido amable. En esos momentos, Ted entendía la verdad más cruel de todas. Su madre había sobrevivido a todos, pero al final ni siquiera eso le pertenecía. La supervivencia había dejado de ser un acto de voluntad para convertirse en un proceso biológico automático, un corazón que late porque olvidó cómo detenerse. Los escasos visitantes que la veían en esos años finales salían conmocionados.
no por su fragilidad física, sino por la sensación de estar ante alguien que había ido demasiado lejos en el viaje, que había cruzado alguna frontera invisible y ya no estaba del todo en este mundo. Rose vivía en un limbo entre la vida y el más allá, esperando una señal que nunca llegaba, una voz que le dijera que ya era suficiente, que ya podía descansar. En los últimos meses de su existencia, Rose Kennedy dejó de hablar por completo. No era que no pudiera. Simplemente parecía haber agotado todas las palabras disponibles en 104 años de vida. Sus labios se movían a veces en lo que podría haber sido un rezo, pero no salía ningún sonido. Las enfermeras especulaban que quizás estaba rezando el rosario de memoria, ese ritual que había repetido miles de veces, grabado tan profundo en su ser que ni siquiera la demencia podía borrarlo completamente. O quizás estaba conversando con aquellos que la esperaban del otro lado, preparándose para un reencuentro que llevaba décadas posponiendo. La casa de Hyannisport se había convertido en un mausoleo viviente. Los pasillos que alguna vez resonaban con las risas de 9 niños correteando, los gritos de Joe padre exigiendo excelencia y las discusiones políticas en la mesa, ahora solo albergaban el tic-tac de relojes antiguos y los pasos amortiguados de cuidadoras que se movían como sombras. Rose pasaba las horas frente a esa ventana, mirando el océano que había sido testigo de toda su vida. Ese océano que vio a sus hijos jugar en la playa. Ese océano que se tragó el avión de su nieto John Jr. Ese océano que ahora parecía llamarla con una paciencia infinita. Ted organizó una celebración por el cumpleaños número 104 de su madre en julio de 1994, sabiendo que probablemente sería el último. La familia se reunió, o al menos lo que quedaba de ella, una colección de sobrevivientes marcados por décadas de tragedia pública y privada. Llevaron a Rose en su silla de ruedas hasta el salón principal, la rodearon de flores y le cantaron. Ella no reaccionó visiblemente, pero hubo quien juró que sus ojos se humedecieron ligeramente cuando escuchó la melodía. Quizás, en algún rincón profundo de su conciencia fragmentada, Rose entendía que estaban despidiéndose. Los meses siguientes fueron una lenta retirada. Su corazón, ese órgano que había resistido el dolor de enterrar a 4 hijos y ver destruirse a varios nietos, finalmente comenzó a fallar. Los médicos no hicieron esfuerzos heroicos. A esa altura, prolongar su vida habría sido más crueldad que compasión. Rose pasó sus últimas semanas en un estado crepuscular, flotando entre el sueño y la vigilia, entre este mundo y el siguiente. Y finalmente, en la madrugada del 22 de enero de 1995, mientras el invierno cubría Nueva Inglaterra con su manto helado, Rose Fitzgerald Kennedy exhaló su último aliento. No hubo lucha dramática, no hubo palabras finales. Simplemente dejó de respirar, y con ese último suspiro terminó una era. La mujer que había visto nacer el siglo XX, que había criado a un presidente y 2 senadores, que había sobrevivido a tragedias que habrían destruido a cualquier otra persona, finalmente cerró los ojos para siempre. Y en ese silencio, quizás encontró la paz que la vida nunca le había dado. El funeral de Rose Kennedy fue una procesión de fantasmas. La catedral se llenó con rostros famosos, políticos, celebridades y sobrevivientes de una era que ya parecía pertenecer a la mitología más que a la historia. Ted pronunció el elogio fúnebre con la voz quebrada, pero nadie escuchaba realmente las palabras. Todos estaban pensando en la misma pregunta imposible de responder. ¿Cómo se mide la vida de una mujer que vio demasiado, que perdió demasiado y que, sin embargo, nunca se rindió? Los periódicos del mundo publicaron obituarios extensos, llamándola la matriarca de la dinastía americana, la madre que sobrevivió a todos sus hijos, el pilar de los Kennedy. Pero esos títulos, por grandiosos que fueran,
no capturaban la verdad completa. Rose no fue solo una superviviente, fue la arquitecta de su propio tormento. Ella eligió la ambición por encima de la felicidad, el legado por encima de la intimidad, la fe ciega por encima de la rebelión. Y esas elecciones, hechas década tras década, con una determinación de hierro, crearon tanto la gloria como la tragedia de su familia. Después de su muerte, comenzó el inevitable proceso de revisión histórica. Los biógrafos empezaron a desenterrar secretos que Rose había guardado celosamente. La lobotomía de Rosemary, las infidelidades brutales de Joe que ella había tolerado con silencio estoico, la frialdad con la que manejó las rebeldías de sus hijos, especialmente de Kik. La imagen de la madre perfecta empezó a agrietarse, revelando debajo a una mujer mucho más complicada, más cruel en algunos aspectos, más humana en otros. Sus nietos y bisnietos heredaron no solo el apellido y la fortuna, sino también el peso psicológico de ser un Kennedy. Algunos huyeron del nombre, cambiándose de apellido o desapareciendo del ojo público. Otros lo abrazaron, intentando continuar el proyecto político que había costado tantas vidas. Pero todos, de una forma u otra, cargaban con la pregunta que Rose nunca pudo responder. ¿Valió la pena el precio? ¿Valió la pena sacrificar la felicidad personal, la salud mental, incluso las vidas de seres queridos, en el altar de la grandeza histórica? La respuesta depende de quién la formule. Para los que creen que los individuos existen para servir a ideales más grandes que ellos mismos, Rose Kennedy es una heroína trágica, una mujer que cumplió su deber hasta el final a pesar del sufrimiento inimaginable. Para los que creen que ningún legado vale la destrucción de una familia, Rose es una advertencia, un ejemplo de cómo la ambición desmedida puede devorar todo lo que toca, incluso el amor maternal. Lo que es innegable es que Rose Fitzgerald Kennedy vivió una vida de proporciones épicas. Nació en la era de los carruajes y murió en la era de Internet. Vio 2 guerras mundiales, la Gran Depresión, el movimiento de derechos civiles, la llegada del hombre a la luna. Crió a un presidente, enterró a 4 hijos de forma violenta, sobrevivió a tragedias que habrían destruido a cualquier otra persona y mantuvo la espalda recta hasta el final. No pidió compasión, no buscó excusas, simplemente hizo lo que creía que tenía que hacer y pagó el precio sin quejarse en público. Hoy, cuando se menciona el nombre Kennedy, se evoca inmediatamente una mezcla de glamour y tragedia, de esperanza y muerte prematura. Y en el centro de esa narrativa está Rose, la madre que vio caer a sus hijos uno por uno, como fichas de dominó, pero que se negó a caer ella misma. Su legado no es solo político o histórico, es existencial. Es la pregunta eterna sobre cuánto sufrimiento puede soportar un ser humano antes de romperse, y qué clase de fuerza se necesita para elegir, día tras día, seguir viviendo cuando todo lo que amabas ha desaparecido. La tumba de Rose en el cementerio Hollywood en Brookline, Massachusetts, está junto a la de Joe, su socio en la construcción del imperio, y alrededor de ellos, como satélites en órbita eterna, descansan los cuerpos de Joe Jr., Jack, Bobby y Ted. La familia que conquistó el mundo finalmente está reunida bajo tierra, en un silencio que ninguna ambición puede interrumpir. Y sobre sus tumbas, el viento sopla las hojas de otoño, indiferente a los sueños y tragedias que esos nombres representan. Rose Fitzgerald Kennedy sobrevivió a todos sus hijos, pero quizás la pregunta más importante no es cómo lo hizo, sino para qué. Y esa respuesta, como tantas cosas en su vida, murió con ella.